Bienvenidos a la novena clase del curso de Mecánica Celeste ofrecido por el Grupo de Astronomía AstroCAD de la Universidad Konrad Lorenz de Bogotá, Colombia. En la clase pasada nosotros vimos una introducción al problema de los tres cuerpos y se mencionó que el problema de los tres cuerpos general no tiene una solución analítica, es decir, no la podemos solucionar sin métodos numéricos. Entonces es para nosotros interesante estudiar uno de los casos más comunes del problema de los tres cuerpos, que se llama el problema circularmente restringido, en el cual asumimos que la masa de uno de los tres cuerpos es mucho más pequeña que los otros dos y además que los otros dos cuerpos se mueven alrededor de sus centros de masa en unas órbitas perfectamente circulares. Entonces nosotros ya habíamos mencionado anteriormente cómo funcionaba o habíamos puesto las principales ecuaciones de movimiento de este sistema. Y principalmente habíamos llegado aquí a las ecuaciones rojas y a las ecuaciones naranjas, que son precisamente las ecuaciones de movimiento de los tres cuerpos. Las ecuaciones de los dos primeros cuerpos pues ya están solucionadas, ya hay una solución para la trayectoria en función del tiempo, pero nos interesa también encontrar la solución a las ecuaciones naranjas. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es encontrar una constante del movimiento del tercer cuerpo, que se llama la integral de Jacobi. Entonces vamos a hacer esto, es una clase en donde hay mucha álgebra y por lo tanto les recomiendo que estén demasiado atentos. Entonces vamos primero a comenzar por escribir la energía del tercer cuerpo, la energía por unidad de masa. Entonces lo primero que hacemos es escribir la energía cinética. Acordemos que estamos usando unas coordenadas que son G, eta y zeta para este problema. Esta es la energía cinética y también tenemos un término de energía potencial que está dado pues por mu1 sobre la distancia entre el cuerpo 1 y el cuerpo 3 menos pues mu2 sobre la distancia entre el cuerpo 2 y el cuerpo 3. Y debemos acordarnos que estos MI los definíamos como G por la masa del iésimo cuerpo. Entonces esto pues obviamente también es la energía potencial por unidad de masa. Y claramente pues estos ρ sub i pues al cuadrado tenemos que son G menos G I es la posición del cuerpo I al cuadrado más eta menos eta I al cuadrado más zeta al cuadrado. Entonces lo primero que vamos a hacer es redefinir un poco la energía, o sea, la vamos a reescribir y la vamos a reescribir de la siguiente manera. Vamos a asumir que hay un vector de velocidades angulares w.h, donde h es el momento angular de la partícula 3 por unidad de masa. Y adicionalmente ponemos menos c medios, donde c es una cantidad que acabamos de definir. Entonces, como ya les he mencionado, esta w o esta omega pues es el vector que tiene como componente 0, 0, omega, es decir, el momento angular de los dos cuerpos que giran circularmente alrededor de su centro de masa. Y este h ustedes pueden demostrar que su tercera componente, y únicamente nos interesa la tercera componente, es decir, que h punto zeta unitario, pues es igual a G por eta punto menos eta por G punto. Por lo tanto, nosotros podemos ver casi inmediatamente que esta cantidad C es igual a 2 veces omega por todo esto. Y bien, ya con esto podemos hacer un cálculo de la derivada de esta cantidad. Es decir, vamos a derivar esto que está aquí.
Y tenemos esto de acá. Evidentemente acá hay unos términos que se van a cancelar, que son este y este de acá. Entonces ya tenemos esas ecuaciones, pero adicionalmente tenemos también que recordar las ecuaciones de movimiento que teníamos para el cuerpo número 3. Y esas ecuaciones son las siguientes. Muy bien, ya con estas ecuaciones, ahora podemos intentar reemplazarlas en la derivada de c. Pero para poder hacer eso también debemos encontrar la derivada de ρ1 y la derivada de ρ2 con respecto al tiempo. Y estas pues las obtenemos de acá. Entonces simplemente derivamos esa ecuación con respecto al tiempo y lo que obtenemos es esto. Muy bien, tenemos esto. Pero pues para conocer las derivadas, por ejemplo de ji, que la tenemos acá, y también la derivada de eta i, que la tenemos por ejemplo acá y acá, pues entonces debemos conocer explícitamente cuáles son los valores de ji1, ji2, eta1 y eta2. Y eso pues lo sabemos porque ya hemos solucionado el problema pues para los dos primeros cuerpos. Ya sabemos la trayectoria de los dos primeros cuerpos. Y esta trayectoria es la siguiente. Inmediatamente vemos pues que estos términos son correspondientes a ji1 y a ji2 y en cambio estos otros dos términos corresponden a eta1 y a eta2. Entonces por lo tanto si nosotros vemos cuál es la derivada por ejemplo de ji1, vemos que es la siguiente. Y similarmente para ji2 vamos a ver que su derivada es esta. Por lo que la derivada de ji podemos escribir en general que es menos omega por eta i. Similarmente para los etas tenemos que la derivada de eta 1 es, y para eta 2 tenemos que su derivada es, o en otras palabras que la derivada de eta i es igual a omega por ji i. Entonces finalmente podemos escribir para la derivada de ρi lo siguiente. Que es lo mismo que ya ahora sí, teniendo todos estos resultados, ahora podemos reemplazarlos en la ecuación verde. Entonces la ecuación verde la voy a copiar aquí abajo para... voy a copiar la ecuación verde y la ecuación azul. Entonces ahora sí, metiendo todo esto, tanto ρ y punto como las coordenadas del tercer cuerpo, las aceleraciones del tercer cuerpo, en la ecuación para la derivada de c, entonces vamos a obtener lo siguiente.
Y bien, ya teniendo esto, ustedes pueden revisar que esto que está aquí, este término que acabo de tachar, se cancela con este término de acá. Y similarmente, pues este término de acá se va a cancelar con este de acá. Asimismo, tenemos la cancelación de este término de acá con este de acá. Y por último, este con este. Y ya cuando tenemos la cancelación de esos términos, vemos que todo este término de acá se cancela con este término de acá y todo este término de acá se cancela con todo este término de acá. O sea que los dos primeros términos de ese punto han quedado eliminados completamente. Y ahora lo que vamos a hacer es una factorización de los últimos dos términos. Es decir, que podemos factorizar G punto, eta y eta punto y finalmente zeta. Y similarmente en la ecuación de abajo también vamos a poder agrupar este G punto con este G punto, eta punto con eta punto y finalmente el zeta punto que queda solo. Entonces lo que obtenemos es esto. Y aquí nosotros observamos que lo que está adentro de este paréntesis de acá, por ejemplo, pues es G doble punto. Lo que está adentro de este paréntesis de acá, pues es eta doble punto. Y finalmente lo que está en este paréntesis de acá, pues es, aquí me falta obviamente el término z punto que factoriza todo eso. Pero lo que está en esos paréntesis pues sería z doble punto. Entonces vemos que esos términos que están acá, esos tres últimos términos, pues cancelan los tres primeros términos que se encuentran acá. Entonces por lo tanto la derivada e de c pues es igual a 0, lo que indica que esa es una constante del movimiento. Y como esa es una constante del movimiento, no hace falta sino mirar la energía que nosotros hemos escrito anteriormente, la energía de acá, es decir, si esta C es una constante del movimiento, H claramente no es una constante de movimiento debido a que pues la tercera componente o en general todo el vector puede tener componentes distintas de 0. Entonces, no solamente distintas de 0, sino que varían con el tiempo. Por lo tanto, la energía también pues varía con el tiempo. Es decir, que en este caso la energía del tercer cuerpo ya no es una constante del movimiento como en el caso de los dos cuerpos, sino que cambia con respecto al tiempo. Entonces ese es el resultado principal de la clase de hoy, y es que la energía para este caso del problema de los tres cuerpos, de este tercer cuerpo que tiene una masa mucho menor a la masa de los dos primeros cuerpos, pues no se conserva, no es una cantidad conservada y no es una constante del movimiento. Como ejercicio para ustedes está obtener las ecuaciones de movimiento del tercer punto usando las ecuaciones de Lagrange. Es decir, acuérdense que deben obtener la energía cinética del tercer punto, luego en coordenadas cartesianas también, luego también tienen que utilizar la energía potencial de ese punto con respecto al resto del sistema. Finalmente, con las ecuaciones canónicas de Lagrange pueden encontrar las ecuaciones de movimiento.